¿Te imaginas a una joven del siglo XVI que desafió a su familia, a su sociedad y hasta a la Iglesia para cumplir un sueño? Así fue Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida para el mundo como Santa Teresa de Jesús. No estamos hablando de una santa lejana y seria de los cuadros antiguos. No, Teresa fue una mujer apasionada, intensa, llena de ideas y con una energía que parecía inagotable. Su vida no fue un cuento de hadas. Fue una aventura. Nació en Ávila, España, en 1515, en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de decidir su futuro. Pero Teresa no era de las que aceptaban un no, sin pelear. Desde pequeña leía historias de santos y soñaba con ser mártir. De hecho, con su hermano Rodrigo intentó escaparse de casa para irse a tierra de moros y morir por Cristo. Obviamente, los encontraron antes de llegar muy lejos y los devolvieron a casa. Pero ese episodio dice mucho. Teresa era valiente, incluso un poco atrevida. A medida que creció, se volvió una joven encantadora, inteligente y de gran personalidad. Le gustaba la vida social, las tertulias, la moda de su tiempo. Sin embargo, una enfermedad grave la llevó a reflexionar sobre el sentido de su vida. Allí comenzó su gran transformación. Ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, pero no estaba satisfecha con lo que veía: demasiada comodidad, demasiado ruido, poco silencio para orar. Y aquí empieza lo interesante: Teresa no se conformó. Con una determinación impresionante, inició la reforma del Carmelo. Fundó conventos donde las monjas pudieran vivir en pobreza, oración y fraternidad. Imagínate, una mujer, en pleno siglo XVI, viajando de ciudad en ciudad, enfrentando críticas, incomprensiones y hasta persecuciones. Y aún así, nada la detenía. Teresa era una mujer de acción, pero también de profunda vida interior. Su oración era tan intensa que llegó a experimentar éxtasis místicos, esos momentos en que parecía tocar el cielo. Teresa no solo reformó conventos, también escribió libros que hoy siguen inspirando a miles de personas. Obras como El libro de la vida, Camino de perfección y Las moradas muestran un camino para encontrar a Dios en medio del mundo real. Su lenguaje era tan cercano, tan humano, que cualquiera podía entenderlo. Pero lo que realmente hace fascinante a Teresa es que no se quedó en lo espiritual para ella sola. Su experiencia se convirtió en una misión: encender corazones. Sus palabras no eran frías, eran fuego. Decía frases como: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Esa frase no es solo poesía, es un grito de confianza. Imagina repetirla en los momentos difíciles. Exámenes, problemas familiares, ansiedad. Teresa sabía que la vida no era fácil, pero también sabía que el amor de Dios podía dar paz en medio de cualquier tormenta. Además, Teresa era divertida. Sus escritos tienen humor y cercanía. Decía que un santo triste es un triste santo, y aconsejaba a sus hermanas reír y ser alegres. Esa mezcla de mística profunda y alegría de vivir es lo que la hace tan atractiva incluso para los jóvenes de hoy. No era una santa distante, era alguien que entendía el cansancio, las luchas internas y los sueños grandes. A lo largo de su vida, fundó 17 conventos y dejó una huella imborrable en la Iglesia. Pero su mayor legado es su enseñanza sobre la amistad con Dios. Para Teresa, orar era tratar de amistad con quien sabemos nos ama. No se necesitaban fórmulas complicadas ni grandes discursos, solo hablar con Dios como con un amigo. Teresa murió en 1582, dejando un movimiento que transformó el Carmelo y a toda la Iglesia.
En 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, un título reservado para los grandes maestros de la fe. Esto la convirtió en la primera mujer en recibir ese honor. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que fue eso? Así que la próxima vez que sientas que tu vida está llena de problemas, recuerda a Teresa. Ella no tuvo una vida fácil, pero eligió vivirla con pasión y confianza. Tal vez su ejemplo te inspire a dar ese paso que tanto miedo te da. Atrévete a leer alguna de sus frases, a orar un momento en silencio, a buscar lo que de verdad llena tu alma. Porque si algo nos enseña Teresa de Jesús es que el camino hacia Dios está más cerca de lo que creemos, y comienza hoy. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.